Amén, hermanos. Vamos a continuar nuestros estudios sobre nuestra confesión de fe. Estamos en declaración número 8 de Cristo, el mediador, parte 2. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por quien tú eres, gracias por este día maravilloso, precioso, que nos ha dado la libertad que tenemos de aprender de quién tú eres, Señor, libremente en este país. Oramos, Señor, que podemos crecer en madurez, en el conocimiento de Cristo y que eso nos conduce a la santidad, Señor. Guíenos, Padre. Te pedimos la ayuda del Espíritu Santo para alumbrar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre del mediador de Cristo, el mediador. Ahora, la semana pasada, mientras nosotros estamos meditando sobre la idea de la persona y obra de Jesucristo, yo quiero retomar algunas preguntas, cuestiones planteadas la semana pasada. Y lo primero lo que tenemos que discutir es la idea de modalismo. Modalismo. Entonces vamos a empezar con nuestro estudio sobre esa idea. Y el modalismo es un concepto del siglo II o III que niega la doctrina trinitaria de Dios y afirma que Dios es uno que aparece en tres modos diferentes. Dios es uno que aparece en tres modos diferentes. Ahora, esta idea fue condenada por los padres de la iglesia y algunos de los concilios que vemos en el año 325, y el modalismo es definido por John MacArthur como la opinión de que los tres miembros de la Trinidad son modos distintos de la actividad de Dios en lugar de personas distintas. Entonces, afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente modos o formas diferentes de la misma persona divina. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa idea, vamos a pensar en agua. Agua puede ser sólido, líquido y vapor. Entonces, pero no puede ser los tres a la misma vez. Ahí está el detalle. Y eso es esa es la idea de modalismo. Si vemos a Jesús, tampoco podemos ver al Padre y al Espíritu Santo a la misma vez. Entonces, si vemos al Padre, no podemos ver al Hijo ni al Espíritu Santo, porque ellos creen que solamente se puede aparecer de una sola forma. Y ellos se apoyan de esas ideas viendo versículos como Juan 10:30, el Evangelio de Juan. Cuando Jesús dice, yo y el Padre somos, ¿qué? Uno. Ahora, los modalistas han utilizado esto para argumentar que Jesús y el Padre son la misma persona. Entonces, usan este versículo para decir que Dios y el Padre son la misma persona. Ahora, la palabra griega para una es en, y es neutra, no masculina, y eso es importante. Si es masculino, está diciendo que es una sola persona, si es masculino. Pero la forma neutra significa que son una en acción, propósito y voluntad. Y así es en el griego. Entonces, el argumento de que Jesús es solo Dios, en otra forma, no tendrá sentido en como versículos Juan 1:1. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No tiene sentido muchos versículos dentro de la palabra de Dios, porque hace una clara distinción entre el Padre y el Hijo. O cuando oró en la cruz, en Lucas 23:24, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está hablando con el Padre, pero según como ellos lo ven, Él está hablando a sí mismo. Yo quiero que ustedes vean lógicamente lo que significa esta idea. Otro versículo que mencionó la hermana Angeli la semana pasada es Isaías 9:6.
Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, los modalistas utilizan este versículo para afirmar que el Mesías es Dios, describiéndose a sí mismo como Jesucristo. Ahora, en este pasaje, los versículos 6 al 8 de Isaías 9 se centran en la idea de autoridad. Esa es la idea. Él es una idea de autoridad. Ahora, entonces, el Mesías es el Padre eterno descrito como el gobernante del mundo cuando leemos esos versículos. El tema es que cuando leemos, no vemos el contexto. No vemos el contexto. Y eso nos causa mucho daño. ¿Alguna vez ha ido firmado un contrato, qué sé yo, y hay letras bien pequeñitas, y tú intentas quebrar una de esas normas del contrato, y ellos te dicen, los abogados te dicen, acá está, tú lo firmaste. Ahora, si tú no lo leíste, es asunto tuyo, pero tú sigues siendo responsable. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que leerlo dentro de su contexto para entenderlo. Estamos hablando acá en este pasaje sobre autoridad y vemos ese concepto en varios versículos. Dijo acá, Génesis 4:20, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habiten en tienda y tienen ganado. El padre, el representante, el patriarca. Todos nosotros, la mayoría de nosotros tenemos abuelos, el más, vamos a decir, anciano de nuestra familia, en cual nosotros respetamos. Es la autoridad de la familia. Y esa es la idea que vemos. Y también lo vemos en Génesis 4:21, que da esa idea. Dice, el cual fue el padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Ahí estamos viendo una vez más la autoridad. Entonces, cuando leemos Isaías 9:6, la idea que está transmitiendo es una idea de autoridad. Jesucristo, el Mesías, va a ser el gobernante supremo. Y muchos de nosotros simplemente lo leemos y imponemos lo que queremos imponer sobre el texto. Y eso causa mucho daño. Otro ejemplo que yo quiero ver es Mateo 28:19. Mira lo que dice. Porque vayan, Jesús hablando, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Estamos viendo ejemplos donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está presente. El modalista, ¿qué hacemos con esto acá? ¿Qué hacemos con la transfiguración? A donde el Padre habla sobre el Hijo. ¿Qué hacemos con el bautismo de Jesucristo? Todo eso nos da a entender que Dios es trino, tres personas distintas. Y los modalistas utilizan una vez más este pasaje para afirmar que no hay distinción en la divinidad. Y ellos argumentan que el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es Jesús, solo utilizando diferentes títulos o roles. Entonces, la frase, y mira lo que dice acá, hagan bautizándolos en el nombre de. Ahora, la frase en el nombre de es un modismo. Y un modismo es una frase o expresión que tiene un significado figurado, diferente de las palabras literales. ¿Cómo? Y nosotros lo tenemos. Muchas veces lo usamos, meter la pata. ¿Qué significa meter la pata? Equivocarse. ¿Pero dice equivocarse? No, dice meter la pata. Es un pan. Cuando escuchamos eso, ¿qué pensamos? Que una persona es un pan. Sí. Que es buena gente. Es buena gente. Tirar la toalla. Rendirse. Ahí está. Ser la oveja negra. Ese es un poquito distinto. ¿Qué significa eso? Sí, y normalmente se identifica con un hermano o hermana que no se entra en la línea de las normas de la familia. Yo he escuchado a algunos varones decir, mi flaca.
Si alguien afuera escucha mi flaca, ¿qué van a pensar? Nosotros entendemos esas, esas expresiones. Entonces, la frase en el nombre de es un modismo que significa poder y autoridad. Poder y autoridad. Entonces, cuando Pedro y Juan estaban enfrente de los líderes religiosos en Hechos 7, y lo voy a poner acá. Mira lo que dice acá. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaron, tengo que separar acá, y hicieron esta pregunta: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿En qué autoridad han hecho esto? Y es un concepto no tan extraño para nosotros. Si yo le digo a uno de mis hijos, hagan esto en mi nombre, ellos tienen la autoridad para hacer eso, solamente eso, en mi nombre. Nada más y nada menos. Entonces, cuando vemos ese versículo, estamos viendo que Jesús está diciendo, deberían bautizarse en la autoridad del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres. Entonces, este pasaje acaba de afirmar la doctrina de la Trinidad junto con lo siguiente, una vez más. Nosotros tenemos que ver lo que está diciendo la palabra de Dios. Mira lo que dice acá. Como mediador, puedo dejar esto acá un minuto. Génesis 1:26. Simplemente vamos a ir. ¿Quién puede leer Génesis 1:26? Hermana Gaby, tú puedes leer Génesis 1:26. Micrófono, por favor. Pastor Ángel, tú puedes leer Mateo 3:16 al 17. Mateo 3:16 al 17. Génesis 1:26. Sí, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Yo quiero que ustedes vean, estamos viendo pluralidad, no estamos viendo solamente uno. Pasa el micrófono al pastor Ángel, por favor. Ahora vamos a leer Mateo 3:16 al 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahí una vez más estamos viendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El modalismo es un concepto herético. Y los concilios de 300, yo creo que es 315, por ahí, lo tildó como herético. Porque simplemente querían decir que Dios se expresa de una forma distinta. Pero no se puede manifestar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la vez. Es, una vez más, es como agua, hielo y vapor. No puede ser, pues si es hielo, no puede ser vapor. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. En 2 Corintios 13:14, yo lo voy a leer. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Una vez más, Pablo está hablando y él nos está mostrando esa idea que el Padre es trino. Y es algo que nosotros afirmamos y es algo que nuestros padres durante la historia de la iglesia pelearon. Porque se ve en los textos. Entonces, el modalismo que todavía existe hoy día, de otra forma, todavía existe en algunas iglesias carismáticas, ellos afirman esta posición, que Dios se manifiesta solamente de una forma distinta. Amén. Ahora, vamos a regresar acá. Vamos a regresar a nombres y descripciones de Jesucristo. Dame ver acá, permiso. Ok, mediador, nombres y descripciones de Jesucristo. Hay algunas, mira, cuando yo estoy enseñando, a veces yo pienso que no va a haber muchas preguntas. Entonces, sobre la predestinación, yo pensaba que iba a ser muchas preguntas. No había muchas preguntas.
Y después sobre Jesús había un montón de preguntas. Y eso está bien, porque nosotros lo que queremos hacer es aprender de la persona de Jesucristo, cómo se describe en la Biblia. Entonces, uno de sus nombres y descripciones es mediador. ¿Y qué es mediador? Alguien que actúa como intermediario, trabajando con partes opuestas para llegar a un acuerdo o resolver una disputa. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando nosotros pensamos, Dios tiene algo contra nosotros. Amén. Todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Y Jesús es nuestro mediador. Entonces, la disputa de Dios con nosotros es la violación de su ley moral, que se llama pecado. Cada pecado o infracción de la ley que nosotros quebrantamos, basado en los 10 mandamientos, y basado en esos 10 mandamientos, como 600 y pico normas y reglas. Entonces, cada pecado que nosotros hacemos merece la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Y también nos dice en Romanos 3:10 que nadie es justo. Entonces, ¿quién de nosotros no pecamos? Todos pecamos. Y esa es la realidad triste. Si un pecado fue suficiente para echar a Adán y Eva afuera del jardín y de la presencia de Dios y murieron espiritualmente, piensa en todos los pecados que hemos cometido solamente en esta semana. Y son muchos. No podemos escaparnos de la realidad de lo que dice la palabra de Dios, que todos somos pecadores. Entonces, puesto que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos que alguien interceda en nuestro favor y acepte las consecuencias del pecado que nosotros cometemos contra Dios. Entonces vemos como, Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Porque yo pongo este versículo. Ellos, mediador para nosotros, es alguien que nos limpia de nuestro pecado. Amén. Mediador en un contrato es alguien que se pone en medio para llegar a un acuerdo. Los israelitas, los judíos, pensaban que un mediador iba a restaurarlos al supremo potencia del mundo. Entonces yo quiero que ustedes vean, según ellos tenían una percepción de su mediador, de su Mesías. Para ellos, su Mesías era un hombre que iba a restaurar a Israel a la superpotencia del mundo. Pero mediador era alguien, en realidad, que iba a reconciliar el hombre a Dios. Pero cuando tenemos un concepto equivocado, vamos a tener acciones equivocadas. Entonces, el mediador para nosotros es Jesucristo. ¿Y qué nos está ayudando? ¿En qué forma nos va a ayudar? Él nos va a ayudar tomando las consecuencias de nuestros pecados sobre Él y dándonos su perfecta justicia y poniéndolo sobre nosotros para estar bien enfrente de Dios. Todos nosotros necesitamos un mediador. Eso es la realidad. Amén. Jesús es el mediador. Tenemos preguntas sobre eso. Vamos a seguir adelante. También Él es nuestro Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido o elegido, el prometido libertador de la nación judía, profetizado en la Biblia hebrea. Ahí está. En griego, Mesías, Christos. Eso es Jesucristo. Jesús el ungido. Eso es lo que estamos diciendo. Jesús el ungido. Entonces, en la Biblia, ungir a alguien con aceite era señal de que Dios estaba consagrando o apartando a esa persona para un papel particular. Ahí está. Él es el Mesías, el ungido. Y los judíos esperaban un Mesías que iban a redimirlos de Roma. Y una vez más establecerlos como la superpotencia del mundo. Y son cosas que le cuesta. Ahora vamos a ver
Hechos 1:6. Miren lo que dice. Por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de la transgresión que se cometieron bajo el primer acto, los que han sido llamados reciben la promesa de herencia eterna. Él es nuestro Mesías y Él es nuestro mediador. Son conceptos que nosotros tenemos que captar. Solamente hay un mediador. Y eso es algo también que nos cuesta captar. Solamente hay un mediador. Entonces los judíos no entendieron Isaías 7:14, cuando dijo, por tanto el Señor mismo les dará un señal. Un virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondré el nombre Immanuel. Immanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Él es el Mesías. Ahora, yo digo eso, ¿cuántos Mesías hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Ok, vamos a tomar, todo el mundo dijo uno. Entonces, cuando alguien dice que yo puedo orar a la Virgen María para llegar a Jesús, eso es bíblico. Ahí está el detalle. Es una herejía. Yo quiero que nosotros captamos. Si nosotros no definimos términos, vamos a ser llevados por todo tipo de idea. Yo no necesito orar a un muerto. Un muerto no va a escuchar mis oraciones. María necesitaba la misma gracia que yo y lo recibió en Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender ese concepto. Solamente hay un mediador. Entonces yo no puedo aceptar esa teología a donde dice que María también es mediador para llegar a Jesucristo. Porque no es bíblico. Y si no es bíblico, y una vez más, no es bíblico, tengo que encontrarlo acá. Acá lo tengo que encontrar. Pero vamos a ver 1 Timoteo 2, yo creo que es versículo 5. Sí, 2:5, no lo voy a poner en la pantalla acá, pero dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, el ungido, Jesús, hombre. Solamente uno. No dice que hay dos, no dice que hay una pluralidad, solamente hay uno. Y eso es lo que tenemos que ver. Solamente hay un mediador, no hay muchos. Entonces, cualquier doctrina que me ofrece otro mediador está mal. Cualquier religión que me da otro mediador, eso es lo que dice la palabra de Dios. Solo hay porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Uno, no dos, no tres, no cuatro. Son conceptos que tenemos que abrazar y a veces nos incomoda. La mayoría de mi familia son católicas. La mayoría. La mayoría de sus familias también son católicas. Esa es la realidad. Y ellos constantemente están rezando ¿a quién? A María. Constantemente. Yo no puedo abrazar eso. Y se molestan. No, yo no creo eso, porque le llevo a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Solamente hay un mediador. Ella no me puede escuchar. Yo creo que ella está en la presencia de Jesús. Yo creo eso. Dame aclarar eso. Lo creo. Pero ella no es mediador para mí y el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que captar. Eso va a ofender a muchas personas. Yo sé que va a ofender. Pero es la palabra. No estén ofendidos conmigo. La palabra de Dios lo dice. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Solamente hay un mediador. Se llama Jesucristo. Ok. Ya vimos que Él es nuestro Mesías. Él es nuestro mediador. Él es también nuestro sumo sacerdote, basado en Hebreos 2, 7, 27. Dice, como aquellos sumos sacerdotes ofrece sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo, y acá dice, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Tenemos un sumo sacerdote, y Él se ofreció por nosotros. Nadie tomó una arma en la cabeza de Jesús
Nadie. Él se fue a esa cruz voluntariamente. El sumo sacerdote es un intercesor entre Dios y su pueblo, actuando como su representante ante Dios. ¿Quién es nuestro representante? Jesús. Jesús es nuestro representante. Y el sumo sacerdote ofrecía sacrificios y ofrendas en el nombre del pueblo para reconciliarlo a Dios. Pero también tenía que sacrificar un animal por sus propios pecados, porque era imperfecto. Jesús era perfecto. No tenía que sacrificar ningún animal por sus pecados. Pero Él dio su vida como nuestro sacrificio último. Entonces, y ese sacrificio fue la fuente de esperanza, gloria y liberación que apuntaba a Él mismo. Entonces, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo. Esos millones, me imagino que fueron millones de toros y ovejas que mataron, todo apuntaba a Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y mira acá, vivo. Nuestro sumo sacerdote vivo. Y yo quiero que nosotros captemos eso. ¿Por qué? Porque yo no necesito un sumo sacerdote. Acá está otro detalle. Cuando alguien me dice que vaya al sacerdote, yo tengo un sacerdote ya. Y Él está vivo a la diestra del Padre. Y ese sacerdote se llama Jesucristo. Y es eterno, Él no muere. Yo no puedo abrazar ninguna teología, religión que dice que hay un sacerdote. Porque no es bíblico. Porque Jesús en esa cruz, cuando Él murió, resucitó. Y ya está vivo. Ya no necesitamos un sumo sacerdote. Entonces, ese sacrificio en la cruz también nos da un sentido, vamos a decir, seguro de perdón y una conciencia limpia. Porque lo que Él hizo, yo tengo una conciencia limpia que yo soy redimido. Que yo estoy bien con frente de Dios. Porque su sacrificio fue aceptado por el Padre. El sumo sacerdote, dice, es el intercesor entre Dios y su pueblo, actuando como representante ante Dios. Ofrecía sacrificio y ofrenda en el nombre del pueblo para reconciliarlo con Dios, siendo así una fuente de esperanza, gloria y liberación que apuntaba a la venida del futuro Mesías. Esa es la realidad. Y no solo ese sacrificio me da la seguridad y la paciencia. Toda la noche cuando yo peco, que yo voy a tener una conciencia limpia porque Él pagó por mi pecado, todos mis pecados. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Yo voy a pecar. Todos nosotros vamos a pecar. Amén. Pero yo tengo una conciencia limpia porque yo sé que Jesús pagó por todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Eso no me da libertinaje para hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, Jesús me va a perdonar, entonces yo puedo vivir como un demonio. No. Yo tengo que vivir para la gloria de Él, ser santo como Él es santo. Entonces, es la sangre de Jesús que hace nuestra adoración aceptable ante Él. La sangre de Jesús hace todas mis obras y adoración hacia Él puro, aceptable. Y nos perdona eternamente de nuestros pecados y purifica nuestras conciencias de las obras muertas para presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Alguna vez han sentido vergüenza por algo que han hecho hace mucho tiempo? ¿Cómo yo hice eso? Ya pasó hace 10 años. Y todavía esa vergüenza te queda en tu corazón. Y cuando más madura te recuerda, Jesús tomó esa vergüenza y tú tienes paz. Wow, no, Jesús lo tomó en la cruz.
Y ya yo tengo esa conciencia limpia de mis pecados, de mis vergüenzas. Amén. Es nuestro sumo sacerdote. También intercesor. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Cuando Jesús dijo en esa cruz, consumado es, Él continúa apelando en nuestro favor, orando y suplicando al Padre por nosotros. Eso es lo que hace Jesús a la diestra del Padre. Y eso es precioso. Eso es precioso. Ahora, hay varias cosas que tenemos que entender acá. Uno, seguimos pecando. Y eso es bien claro y tenemos que tener eso en nuestra mente. Primero de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, ahí está, anótalo, márcalo en sus Biblias, vamos a pecar. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a pecar. Dame un ejemplo, Job. El diablo acusaba a Job, ¿sí o no? Enfrente del Padre, él acusaba a Job y resaltaba la debilidad de él. Entonces, nosotros tenemos que ver, el acusador constantemente quiere acusar al Padre de nuestros pecados y debilidades. Pero 1 de Pedro 2:4 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes, ¿qué? Sanados. Por las heridas de Dios, de Jesús, mejor dicho, fuimos sanados. Ahí está. Ya nosotros estamos bien enfrente de Dios. Y Jesús está intercediendo en nuestro favor. Ustedes saben que Cristian salió de la casa. Él salió de la casa. Entonces, él constantemente está llamando a su mamá. Está bien. Una vez a la semana me llama a mi persona. Pero su mamá constantemente está intercediendo por su hijo, a mi persona. Tenemos que enviarle esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y yo, no, está bien, es un hombre, ya está tomando sus decisiones. Pero como su mamá está intercediendo. Y yo como su papá estoy intercediendo y orando al Padre también. Los padres tienen que ser un poquito más calculados, ¿sí o no? Calculado. Las madres un poquito más emocionales. Y necesitamos ambos. Ojo, voy a decir eso ahora mismo. Yo no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Necesitamos ambos. Pero esa idea de interceder, nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Si algo quiere atacar a nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer los padres? Vamos a pelear. Esa es la idea en cual nosotros tenemos. Ahora, el Satanás constantemente está atacándonos, mejor dicho, en frente del Padre. Mira lo que hizo fulano de tal. Mira. Sí, pasa. Y también nosotros pecamos. Nos damos al pecado. Entonces necesitamos un intercesor. Y eso es precioso y lo tenemos en Jesucristo. Una vez más, yo quiero que ustedes vean, solamente Él puede hacer eso por nosotros. Un mediador, un intercesor. ¿Quién se llama? Jesucristo. Nada más y nada menos. También tenemos Jesús como nuestro Rey. Juan 18:36. Ahora, mira lo que dice. Jesús está hablando. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearán, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesús es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que tiene todo poder divino
y soberano sobre todas las cosas. Él es omnipotente, omnisciente, porque es el Rey eterno prometido en 2 Samuel 7:16. Dice, tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí. Tu reino será establecido ¿para qué? Siempre. ¿Se cumple en quién? En Cristo. ¿El reinado de Cristo va a terminar? Jamás. Es eterno. Él es nuestro Rey. Ese es el glorioso Hijo del Hombre descrito en Daniel 7:3-14. Y como nuestro Salvador, le debemos nuestra, escúchame acá, lealtad. Como nuestro Rey y Salvador, cada creyente, cada criatura en realidad, le debe la lealtad y fidelidad a Él. ¿Entienden eso? Él es mi Rey. Entonces mi lealtad y mi fidelidad es ¿a quién? Al Rey. Al Rey. No al dinero, no al trabajo, no a las cosas que yo deseo. Mi lealtad es al Rey y solamente al Rey. Y lo que yo debería hacer es ofrecerle lo mejor al Rey. No lo peor, lo mejor al Rey. Y eso es una idea que nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta pensar en la realeza de Jesús? Porque nosotros vivimos en una sociedad ¿qué? Democrática, ¿sí o no? ¿Es la misma cosa? La sociedad democrática, ¿un presidente es igual que un rey? No, no es igual. Un presidente es elegido para servir un tiempo establecido y después tiene que salir. Un rey sirve en su carga hasta la muerte o que renuncie. Para nosotros este concepto de rey es bien difícil porque la mayoría de nosotros en las Américas vivimos en un sistema democrático. Entonces, cuando pensamos en el reinado de Jesús, nos cuesta someternos a su reinado. Porque en nuestra mente es una demócrata. Queremos mudarnos, vamos a tomar una votación y así lo hacemos en la casa, lo hacemos en la sociedad. Pero en la Biblia no existe eso. Él dice, como rey, y nosotros sometemos. Él dice y nos sometemos. Esa es la idea de la palabra de Dios, y es precioso. Pero nos cuesta aceptar esa idea. Jesús es nuestro Rey todopoderoso, y Rey bueno, soberano, y Él dirige según la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces sabemos, los reyes de este mundo son humanos, imperfectos, pero Cristo es perfecto. Él jamás va a decir algo mal. Él jamás va a dar un orden equivocado. Oh, me equivoqué, metí la pata. No, Él no va a hacer eso. Todo lo que Él hace es perfecto. Jesús también, acá 1 de Pedro 2, es nuestro profeta. Yo estoy dando estas descripciones de Jesús porque son importantes, ¿sí? Pastor Ángel. Perdón, pastor. Solamente quería añadir algo importante que dijo. El hecho de que es verdad, a muchos de nosotros nos cuesta entender a Jesús como rey porque vivimos en sociedades democráticas. Sí. Y eso es muy cierto. Y nos cuesta no solamente en el sentido de que somos reticentes a aceptarlo, nos cuesta en el sentido de entender cómo es, ¿no? Me explico. Bueno, usted ya lo ha explicado muy bien en realidad. Cuando hay un gobernante que no está gobernando como nos gusta, ¿qué hacemos nosotros como pueblo? Tenemos la opción de ¿qué? De revocarlo, ¿no? Revocatoria, juntamos firmas y chao, ¿no es cierto? ¿Podremos hacer eso con Dios? No puedes hacer eso con Dios. Pero inconscientemente, entonces,
nosotros esperamos que los gobernantes gobiernen de una forma que nos beneficie a nosotros, ¿no es cierto? Y cuando vemos que está en contra de nuestros intereses, vamos a procurar sacar esos gobernantes. El problema es que muchas veces algunas cosas que hace Dios están muy en contra de nuestros intereses personales. ¿Vamos a revocar a Dios, hermanos? No lo vamos a hacer. Pero tenemos que, usted ha dicho algo muy importante, nos cuesta. Nos cuesta porque me parece que inconscientemente, como usted lo dijo, pensamos que el reinado de Dios es inconscientemente una democracia, y no es así. Dios es el rey perfecto que va a dar sus órdenes, y nosotros debemos, como usted lo dijo, someternos a sus órdenes. A ver, es un punto interesante. En la consejería prematrimonial, cuando yo hablo sobre la idea con las mujeres sobre someterse, ahí sale el carácter de esa persona. ¿Cómo tú me vas a decir que yo me tengo que someterme a ese hombre? No. Ahí se nota el toque. Por costumbre no nos gusta someternos. Yo lo voy a decir ahora, por costumbre, porque somos rebeldes. Cuando mi esposa me dice ABCD, sea lo que sea, y puede estar 100% correcto, con el tono de un ángel, y aún así me cuesta, porque mi naturaleza pecaminosa y rebelde quiere decir, no, lo voy a hacer de mi forma. Ese es lo que nos cuesta. Entonces, en la consejería prematrimonial, cuando yo hablo sobre la idea de someter, yo puedo ver la incomodidad de las mujeres. Ellos están, no se quedan quietos, están así con su pelo, porque no desean. Y dame decirte también, tampoco yo. Yo no soy muy diferente que ellas, porque es nuestra rebeldía que nos cuesta someter. Pero si Él es nuestro rey y Él es perfecto, ¿qué excusa tenemos? Yo puedo decir, mi esposa puede decir algo de mí, yo puedo decir algo de mi esposa, porque somos imperfectos. Pero nuestro rey es perfecto. ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la queja de no someterse a Jesucristo? No hay queja. Es simplemente que no queremos. No queremos someternos, porque ya vivimos una sociedad democrática. Y cuando no queremos algo, ¿qué hacemos? Protesta. Y lo hacemos con Dios. Y no me sirve. Cada autoridad que tenemos es establecido por Dios. Entonces, cuando los hijos son rebeldes contra sus padres, es rebeldía contra Dios. Cuando las esposas son rebeldes contra sus esposos, es rebeldía contra Dios. Cuando nosotros somos rebeldes a nuestro jefe, es rebeldía. Y muchas veces cuando hablo con personas, mi jefe es ABCD, y puede ser un horrible, el jefe o la jefa, puede ser una persona horrible. Pero Dios ha establecido esa autoridad. Y tenemos que respetar esa autoridad. Y dame aclarar algo acá. Respetar autoridad no significa que toleramos pecado. Amén. Voy a decir eso. Igual con las esposas, igual con los hijos. Nuestra lealtad es ¿a quién? A Dios primero. Yo siempre respeto a mis padres. Siempre. Porque yo amo a mis padres. Pero tú puedes preguntarle a mi esposa, yo no tolero tonterías de mis padres. ¿Por qué? Porque mi lealtad es ¿a quién primero? A Dios. Es el punto que tenemos que entender cuando estamos hablando de Jesús como nuestro rey. Él es la autoridad supremo. Y como rey debemos inclinarnos a Él. Y decir, sí, Señor. Nada más, nada menos. Ama a tu prójimo. Sí, Señor. Esposos, ama a tu esposa. Sí, Señor. Valorar la iglesia. Sí, Señor. Yo quiero que ustedes vean. Nos cuesta, pero es la realidad. Amén. ¿Algo más? Jesús como nuestro profeta. Deuteronomio 18:18.
Dice, un profeta como tú se levantará de entre sus hermanos y pondrá mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. ¿De quién está hablando Moisés? De Jesús. Un profeta era portavoz de Dios. Y dame tomar una pausa acá, porque hay muchos que dicen que son profetas. Hay muchos que dicen que son profetas y no están diciendo nada. Si te das cuenta, los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice Dios. Y después le daban una descripción bien detallada de lo que iba a pasar. Ustedes van a ser esclavos por 70 años. La profecía que vemos hoy día, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Eso es lo que dicen. Era bien detallado en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento predecían eventos futuros, realizaban milagros en el nombre de Dios. Jesús incluso se refirió como profetas en Marcos 6:4. Nosotros tenemos que ver, tenemos que entender que Él es nuestro profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento había 3 oficios principales del liderazgo: profeta, sacerdote y rey. ¿Y quién cumple todas esas oficinas hoy en día? Cristo. Cristo cumple todas esas. Eso me cuesta. Yo soy profeta fulano de tal, fulano de tal. Ok, está bien, puede ser. Según cómo ellos entienden su teología. Pero si tenemos todo acá, ¿para qué? ¿Qué profecías necesitamos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? En los últimos días Dios hablaba a través de las profecías, pero hoy a día habló, pasado, ya terminó, en su Hijo. Jesús es nuestro profeta. Y normalmente, yo quiero que ustedes vean, esas 3 oficinas se ocupaban por 3 personas distintas. Ya se cumplen solamente en Cristo. Y como el profeta supremo, Jesús enseñó con sus palabras lo que Dios deseaba. Y también reveló a Dios a través de sus acciones. Y eso es algo que yo quiero que nosotros notamos. Las palabras estaban en línea con la palabra de Dios. Pero no solamente las palabras, sino las acciones del profeta. ¿Por qué es eso importante? Porque si vamos a decir que alguien es profeta, su vida tiene que ser testimonio de eso. Por lo menos. Nosotros nos cuesta esa realidad, porque muchas de nuestras acciones, nosotros profesamos ser creyentes, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Y puede ser porque somos inmaduros. Pero lo que va a pasar es mientras nosotros estamos en una iglesia que predica todo el consejo de Dios y vamos a ser confrontados en amor y gracia, vamos a crecer al estándar ¿de quién? De Jesucristo. Vamos a crecer a ese estándar y empezar a caminar como Él caminó. ¿Tú tienes el micrófono, Pastor Ángel? ¿Puede leer 1 de Juan 2:6, por favor? No está acá en diapositivas, pero 1 de Juan 2:6. Amén. 1 de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Debe andar como quien anduvo. Ok. Mira lo que el apóstol Juan está diciendo. Debemos andar como Jesús anduvo. Y dame decir esto. Las personas que dicen, sí, la Biblia es excelente, la religión, pero cuando llegamos a la práctica, no es tan práctico la Biblia. Eso es lo que dicen. Ellos dicen que la palabra de Dios no es práctica, pero es práctica. Eso es lo que dicen, pero en realidad lo que están diciendo con sus acciones es que no creen y no quieren sacrificarse para obedecer los principios de Dios.
Entonces Jesús continúa en ese oficio de profeta. Toda la revelación divina viene a través de Jesús. ¿Y el Espíritu Santo mora dentro de quién? De nosotros, enseñándonos y recordándonos las palabras de quién? De Jesús. Tenemos la palabra de Dios. Eso porque para mí es tan importante la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es exponiendo lo que el autor original quería decir en un pasaje. Entonces el punto de cualquier prédica es el punto del pasaje original, lo que el autor quería decir. Eso es lo que es. Es tan importante una iglesia que predique todo el consejo de Dios. Porque es a través de ese consejo que vamos a ser confrontados y crecer al estatus de nuestro Salvador. Pero cuando sacamos la predicación expositiva de una iglesia, maestros que quieren mantenerse más fiel a la palabra de Dios, no van a ser perfectos, pero quieren mantenerse acá, cada vez que predicamos y enseñamos todo el consejo de Dios, estamos demostrando a Cristo. Y ese es el punto. Tantas iglesias, y nosotros podemos caer en esto. Podemos caer en los sentimientos, en humanismo, y finalmente no estamos mostrando a Cristo. Y en no mostrar a Cristo, cometemos un error. Porque los hermanos en la iglesia se mantienen inmaduros espiritualmente. Ahora vamos a tomar un ejemplo práctico. Si nuestros hijos no tienen un ejemplo fundamental de padres que aman al Señor, a donde el esposo está amando a la esposa y la esposa está sometiendo al esposo, ¿cuál va a ser su ejemplo? Su ejemplo va a ser bajo. Si no educamos a nuestros hijos en el temor del Señor, cuando crezcan, no van a amar a Dios. Y después vamos a suplicar, Dios, ¿por qué mis hijos no quieren amarte y no te siguen? Es porque tú no le mostraste a ellos el temor del Señor. Es igual dentro de la iglesia. Si los pastores o los maestros no apuntan a Cristo, los miembros jamás van a crecer más allá que sus líderes. Y nos volvemos en un círculo de ignorancia. Y todo el mundo es aleluya, amén, pero no hay crecimiento y no hay santidad. Hay muchas actividades, pero hay poco santidad. Y yo no estoy diciendo que las actividades son malas, por favor, escúchame. Pero yo simplemente, vamos a ponerlo en perspectiva. Es Dios. También, nombres y descripciones de Jesús, el último Adán, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, ¿quién es el último Adán? Cristo. Espíritu que da vida. El último Adán, espíritu que da vida. El primer Adán fue hecho de polvo y recibió el aliento de vida. Amén. Amén. Nadie va a negar eso. Génesis. El segundo Adán es espíritu que da vida. El primer Adán desobedeció a Dios y el segundo Adán obedeció perfectamente durante toda su vida. El primer Adán trajo la muerte física y espiritual. El segundo nos da vida espiritual y en glorificación vida eterna, con cuerpos resucitados. El primer Adán trajo sobre nosotros la maldición divina. El segundo la eliminó y lo reemplazó con el favor de Dios y la bendición de Él. El primer Adán nos separó y nos hizo enemigos de Dios, y el segundo nos redimió y adoptó permanentemente la familia de Dios. El primer trajo enfermedad, el segundo trajo sanación. Ese es nuestro Jesucristo. Es el segundo Adán. Y yo creo que nosotros captamos estos nombres. Él es el yo soy. Basado en Juan 8:58, Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy.
Jesús podía haber dicho, antes de Abraham yo era. No lo dijo, él dijo, yo soy. Utilizó esa palabra, utilizó el título que Dios se dio a sí mismo en Éxodo 3:14. Estaba diciendo que era eterno, igual que Juan 1:1. Por eso quería matarle en el Evangelio de Juan 5:18, porque Él es nuestro mediador, es divino. Y como afirmó un teólogo, su descripción autónima como yo soy es la máxima declaración de autosuficiencia, autoexistencia y presencia inmediata. Él es nuestro yo soy. Yo quiero que no, porque estamos hablando sobre eso, porque había muchas preguntas la semana pasada. Hay muchas más descripciones y nombres que Él tiene por sí mismo. Pero yo quería destacar algunas de ellas, porque nos cuesta entender que Él es nuestro mediador. ¿Y qué hacemos cuando no entendemos eso? Buscamos otro mediador. A veces buscamos el mediador de nuestro cónyuge, el mediador de trabajo, de poder, de dinero. Lo buscamos. No entendemos que Él es el último Adán. Entonces, cuando no entendemos eso, queremos ganar favor con Dios. Y eso es imposible. El último Adán lo hizo por nosotros. Profetas, siempre estamos buscando más profecía. Cuando tenemos toda la palabra de Dios acá y el Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos lo que dice la palabra de Dios. Yo digo todo eso para que nosotros podamos entender y abrazar quién es nuestro Salvador. Yo no sirvo un Salvador débil. Yo no sirvo un Salvador que no es rey de reyes. Yo sirvo el Salvador eterno, en cual yo debo todo mi lealtad a Él. Y eso no es radical, porque van a decir, no, ustedes son radicales. Eso no es radical. Él desea que nosotros andemos como Él anduvo. Y Jesús era radical para los judíos. Amén. Preguntas. No llegué, tengo más que decir, pero no hay... ¿Algunas preguntas? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por mostrarnos nombres, descripciones de Jesús, que podemos entender mejor que Él es nuestro mediador. Guíanos, Padre, para ver la maravilla de Cristo, para entender que Él es nuestro Rey y debemos servirle con todo nuestro corazón y alma. Ayúdanos para caminar como Cristo caminó. Ayúdanos para someternos, Señor, sin cuestionar la autoridad, tu autoridad, Señor, sobre nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.